Hola a todos, mi nombre es Sandra Gisela Navea, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional y a Distancia UNAD. Estoy matriculada en el CEAD Bucaramanga, pero resido en el departamento de Arauca. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca del tema de la cultura vista desde el ámbito antropológico. Pero antes de entrar a manejar o a desarrollar este tema, pues primero conozcamos las definiciones y algunos conceptos importantes a tener en cuenta y que servirán para entender aún más y mejor este tema de la cultura antropológica. Vamos a hablar, enculturación se refiere al proceso por el cual una persona adquiere las costumbres, los hábitos y normas de la sociedad en que vive, adquiere el patrón de comportamiento establecido. Este proceso de enculturación pues le da al individuo una identidad dentro de ese grupo o esa sociedad en la cual se desenvuelve. Otro concepto también a tener en cuenta es el relativismo. Relativismo sostiene que los puntos de vista no pueden ser tomados de manera absoluta, a no ser, sino que deben ser vistos desde el entorno en el cual se desarrollan. Precisamente de allí la palabra relativismo, porque es relativo la definición, el concepto y los parámetros o las características que definen los diferentes marcos históricos y de referencia. Finalmente, cultura. Cultura es el conjunto de patrones, de normas, de características, de hábitos que adquiere un individuo dentro de una sociedad, precisamente para ser partícipe de esta. Pero también el término cultura, más popular y usado de manera mucho más coloquial o mucho más cotidiana, pues hace referencia al arte, a la pintura, a la danza, a la música, a las letras, etc. Esos son los conceptos de cultura, pero ahora viene el tema de la cultura antropológica. ¿Qué diferencia hay o en qué ámbito se desenvuelve esta cultura antropológica? Pues bien, para la antropología, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres, como ya lo dijimos, de los seres humanos. Es adquirido de generación en generación, es adquirido de vista, de transmisión oral, de comportamientos. La cultura vista desde el ámbito antropológico, el niño o el bebé al nacer, pues está enmarcado en una sociedad y esa sociedad se rige por unas normas, por unas características, por una forma de vivir y de desarrollarse, de utilizar las cosas y de utilizar el entorno en el cual vive. Esto quiere decir, por ejemplo, que la cultura desde el punto de vista antropológico, pues obviamente tiene que ver con la transformación del entorno. Si nos remitimos a la cultura antigua, a la cultura arcaica, por decirlo de alguna manera, en la época de los cavernícolas, el hecho de comenzar a utilizar lo que estaba a su alrededor, las piedras, las ramas de los árboles, como instrumentos de caza, como instrumentos para generar un bienestar y una condición mejor para ellos, ya eso es tomado como cultura. El descubrir el fuego y utilizar esa ceniza de pronto y ver que tiznaba, que tenía, y comenzar a hacer dibujos o comenzar a hacer gráficos en los mismos muros de piedra, eso también es considerado cultura. Entonces, en resumen, la cultura posee un ordenamiento estructural propio, en palabras de Marcel Mauss, considerado como uno de los padres de la etnología francesa. En la sociedad todo el mundo sabe y debe saber y aprender lo que debe hacer en cualquier situación. Esa es una definición de cultura antropológica dada. ¿Y por qué este concepto es tan importante para la antropología? Pues precisamente por eso, porque estudia o permite ver las diferencias que existen entre una región y otra, porque entre otras cosas hay que decir que la cultura también está asignada o está relacionada con el espacio, un espacio delimitado, con un espacio específico y también con un tiempo, si es que estamos hablando de la cultura, de aquellas culturas históricas, de aquellas culturas para el caso y el ejemplo dado pues de la era arcaica que acabé de dar.
Pues el concepto de cultura en antropología refiere a la transformación de lo natural por el hombre, es la representación y la función que el hombre da a lo que lo rodea, pudiendo usar una simple rama de árbol, ya dijimos, como una piedra, como un arma, o como una herramienta de subsistencia. Otro tema importante aquí para tener en cuenta es cómo se ha transformado este concepto de cultura a través de la historia, a través de los años y en los diferentes enfoques antropológicos. Pues en un comienzo, al descentrarse de la propia cultura, los antropólogos fueron descubriendo otras formas de racionalidad y de vida, y así lo plantea pues García Clanclini, también otro antropólogo interesante de estudiar y de analizar. Es decir, la antropología de antes estaba dada, por ejemplo, a que el antropólogo iba a un conjunto cerrado a estudiar a esa tribu, a esa comunidad, a ese espacio específico. Ahora, pues la antropología ha abierto sus fronteras porque el mundo ha ido cambiando, se ha ido globalizando. Entonces, las transformaciones que se han tenido a través de los diferentes tipos pues han influido sencillamente con eso. Las personas dejaron de estar centradas en un solo lugar, de estar reunidas en un solo epicentro y comenzaron a salir, a andar, a mezclarse con otras personas, a mezclarse con otros, a llegar a otros lugares donde también tenían unas características particulares y esto se fue mezclando. Las características y la cultura comenzó a ser una homogénea, a hacer enlaces. Entonces a raíz de esto pues así ha ido transformándose y ha ido avanzando el concepto de cultura a lo largo de los años por el tema de la antropología. Finalmente, la diferencia entre cultura y sociedad. Pues ya hemos dicho que cultura es el conjunto de ideas, de comportamientos, de símbolos, de prácticas, de saberes, de estilos de vestir, de formas de hablar, de acentos, de artes, de la forma de pintar, de escribir, etcétera, etcétera. Esto es cultura. Y sociedad, pues simplemente es el conjunto de individuos que comparten una manera organizada y consciente. Son conscientes de que quieren comportarse y que quieren actuar de esa manera. Pues también esta manera consciente puede ser voluntaria o puede ser impuesta. Vemos también sociedades en las cuales pues, las personas o los individuos que allí la integran deben ser partícipes o deben cumplir esos parámetros si quieren pertenecer a ese tipo de sociedad. Entonces, establecidos estos conceptos, podemos decir que la diferencia entre el uno y el otro está en que a partir de esas acciones, de esos hábitos, de esas costumbres repetitivas que realizan individuos, que se desarrollan y que perduran y se traspasan de generación en generación, pues a partir de esto, a partir de esa sociedad es que se genera la cultura. No es más que decir, espero que este breve video y esta breve explicación haya sido de su interés y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.